Hola, bienvenidos a este canal que hemos creado para poder compartir con ustedes diferentes testimonios, experiencias, participación en charlas y diferentes tipos de eventos vinculados a la historia, el patrimonio y la cultura uruguaya y sanducera en general. En esta ocasión se está grabando esta charla porque en el momento en que se dio originalmente, las condiciones climáticas, el hecho de que se realizó al aire libre y la poca visualización que tenían las imágenes, bueno, no permitieron que se aprovechara al máximo la planificación de la misma, entonces quisimos compartirla por este medio también. ¿De qué les voy a hablar hoy? Bueno, recientemente se ha creado el Observatorio Gastronómico en Paysandú. El Observatorio Gastronómico depende de la Intendencia y apuesta a recuperar la gastronomía como parte de nuestro patrimonio, pero también a promover y difundir las actividades de emprendedores locales vinculados a la gastronomía. Entonces viene desarrollando una serie de eventos. En realidad, el primero y más importante que ha realizado es este, que se llevó a cabo el sábado 25 de junio, y del cual pudimos participar, quien les habla, dando una charla que hemos denominado Con Gusto a Patrimonio, como parte de una serie de charlas en esta línea de investigación, desde Altamira al Queguay. Esta charla está enmarcada dentro de un grupo que se conformó también recientemente, casi al mismo tiempo que el observatorio, del cual participamos diferentes profesionales del medio que nos interesa la gastronomía y el patrimonio puntualmente. Este grupo, que se ha denominado GRIAL, es un grupo de investigación académica sobre gastronomía cultural. Surgió a iniciativa del doctor y profesor de gastronomía en UTU, Martín Irrazábal, y al mismo se han ido sumando varios profesionales. En esta ocasión tuvimos oportunidad de participar el profesor Juan Ignacio Acosta, encargado de la parte de coctelería, con su trago Serendipia, un trago muy innovador, que mezcla muchos sabores locales. La licenciada en nutrición, María Rotti, que habló de las propiedades nutricionales y los medios de conservación de las carnes de caza, que justamente era la temática que convocaba en esta ocasión. Las carnes de caza autorizadas de acuerdo a lo establecido reglamentariamente y de acuerdo al tiempo en el que nos encontramos, en la temporada de caza que nos encontramos, que es para los animales de el ciervo, el jabalí y la liebre. A partir de ahí también se hicieron una serie de cata y degustaciones de diferentes platos vinculados a esto. En nuestro caso, nuestro aporte vino desde lo académico justamente, principalmente desde la historia del arte, pero primero me gustaría comentarles un poquito cómo se fue conformando nuestro grupo de investigación y qué objetivos tiene. Les recuerdo que este grupo de investigación académica está conformado por varios profesionales del medio, entre los cuales hay docentes, hay nutricionistas, hay abogados, hay psicólogos, expertos en metodología de la investigación, y que muchos dependen de instituciones como UTU, que tiene un gran apoyo y respaldo hacia este grupo, pero fundamentalmente, en mi caso, no pertenezco a ninguna institución o no participo de este grupo representando a ninguna institución. Yo soy docente de secundaria y de formación docente, pero me he unido a este grupo en forma independiente. El objetivo de este grupo ha sido justamente recuperar el patrimonio cultural como un elemento de comunicación que se ha dado a través de nuestra historia y que busca recuperar nuestras tradiciones, la idiosincrasia, en base a la elaboración de alimentos, la cocina, la gastronomía, como polo de desarrollo económico, turístico y cultural que abarca las diferentes esferas de la sociedad. Los objetivos que nos proponemos con este grupo básicamente son investigar los aportes de la gastronomía a la cultura local, realizar actividades, jornadas o eventos de formación y difusión de lo que es la gastronomía tradicional, sanducera principalmente, o enfocada en el norte, en el noroeste de nuestro territorio, y generar vínculos con diferentes instituciones
con tal de conseguir apoyo y brindar a su vez apoyo a todos aquellos que quieran sumarse aportando a la investigación en esta área del conocimiento que es el patrimonio gastronómico. Nuestra línea de investigación en esta ocasión la hemos denominado Con Gusto a Patrimonio, y no solo comprende ahora para este evento lo que ha sido lo específico de las carnes de caza y la historia, ¿no? Sino que continuamos trabajando en otra actividad que va a ser la industria alimenticia en el marco de lo que es Paysandú, como ciudad, como polo de desarrollo industrial, así lo ha sido históricamente, y ha desarrollado una gran variedad de industrias vinculadas a la alimentación que nosotros nos proponemos recuperar e indagar en los aportes a lo que es la cultura y la identidad local. Nosotros tomamos como referencia la Convención de la UNESCO del 2003, donde habla de la importancia de la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, y la gastronomía es uno de ellos, porque sabemos que el patrimonio cultural no solo se limita a los monumentos y colecciones de objetos, sino que también comprende las expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados, los usos sociales, los rituales, los actos festivos, los conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza. Y acá precisamente la práctica de la caza, como una práctica cultural que se viene desarrollando desde la prehistoria, no podía pasar desapercibida, sabiendo más aún que es muy frecuente y es de uso en nuestra sociedad actual. Bien, en ese sentido, la cocina étnica o cocina local ha sido considerada patrimonio inmaterial, memoria e identidad de un pueblo, y también acá el turismo cumple un rol fundamental, porque es a través de él que vamos a tratar de promover su preservación. Nuestro autor de referencia en esta ocasión para el marco teórico que hemos estado construyendo en esta búsqueda, en esta indagación sobre las carnes de caza y la práctica de la caza como un elemento constitutivo de nuestra identidad como humanidad, bueno, ahí Fernández nos habla de que los platos que cocinamos y comemos a diario contienen todos los ingredientes de nuestro pasado y nuestro presente, nuestra identidad, nuestro lugar en la sociedad y el lugar de nuestra sociedad en el mundo. Esas son tres frases que yo seleccioné para ilustrar un poco y darle sentido a esta actividad que proponemos, que es justamente la de hacer un recorrido, una síntesis histórico por la práctica de la caza como una actividad cultural del ser humano. Los historiadores culturales están cada vez más interesados en la forma en que la comida alimenta tanto a las sociedades como a los individuos, cómo nutre identidades y define a grupos. Y resulta legítimo considerar la comida como el tema más importante del mundo, es lo que más preocupa a la mayoría de la gente la mayor parte del tiempo. En esta ocasión, como yo les mencionaba, hemos decidido denominar a nuestra charla de Altamira al Queguay, porque hace como un recorrido a través de la historia del arte, a través de las diferentes manifestaciones artísticas que ha tenido el ser humano, como una de sus primeras formas de comunicación también, hasta llegar a nuestro territorio, ¿no? Y a nuestras raíces autóctonas. Y hemos querido indagar un poco en esta práctica para dar inicio a ese recorrido histórico que vamos a hacer de la gastronomía en nuestra cultura. Por ello, no en vano también, ahí hay una figura femenina que predomina en la escena, porque también queremos rescatar esta práctica de la caza como una actividad que no solo competía al género masculino, sino que también era una actividad practicada por ambos sexos, y la figura de la mujer ha sido relevante en esta temática. Cuando nosotros comenzamos a explorar en esta temática, fue inevitable trasladarnos a las primeras formas en que la práctica de la caza apareció expresada, y eso nos lleva hasta las cuevas de Altamira, en Santillana del Mar, provincia de Santander, en España, donde está uno de los registros más antiguos de qué tipo de caza, cómo practicaba la caza y qué animales cazaba el ser humano en la prehistoria. En esta cueva de Altamira hay cientos de animales, desde bisontes, ciervos, que están plasmados, también jabalíes,
y bueno, uno de ellos, el más grande, es un ciervo que tiene 2,5 metros, y nosotros quisimos seleccionar uno que particularmente nos llamó la atención, porque además coincide con esta temática que traemos a colación, o con esta actividad que se viene desarrollando desde la Intendencia, que es el jabalí. Justamente una imagen de un jabalí que nos llama la atención porque tiene 4 patas. La pintura, en esta ocasión, no es que haya retratado un animal deforme, sino que lo que buscó es algo que desde la comunicación visual se conoce como el movimiento aparente. Se buscó registrar justamente la imagen tal cual como la ve el ojo humano, o como cree verla, en ese sentido. Entonces, se cree también que ese jabalí registrado, tal como lo percibe el ojo humano, incluso habría sido el origen del cine animado, o sea, de los dibujos animados, y que también esos orígenes estarían en la prehistoria vinculados a la práctica de la caza, y puntualmente a la caza del jabalí en esta ocasión. Las escenas de caza se repiten a lo largo y ancho de las pinturas rupestres, es una temática que predomina, pero puntualmente a nosotros nos interesan algunos aspectos que queríamos traer a colación en esta ocasión, que es que no fue una práctica exclusivamente masculina, sino que también pueden darse algunas interpretaciones de que la mujer colaboraba en esta tarea a la par del hombre, y así lo revelan algunas pinturas. Tal vez esta no sea la más específica, sí podemos recibir algunas nociones en cuanto a lo ancho de las caderas o el grosor de las piernas, pero seguramente la que más nos representa es esta, de las cuevas del Cogul, en Cataluña, donde se destacan representaciones no solo de animales, principalmente ciervos, sino de cazadoras, de mujeres, que nos damos cuenta por su vestimenta, por su apariencia, también por lo ancho de sus caderas, que estarían en una especie de ritual de iniciación, porque también aparece en el centro una figura masculina, desnuda, con sus genitales a la vista. Entonces, bueno, se cree que estarían asociados también a prácticas de iniciación en la pubertad, o preparándolo para la caza. Finalmente, continuando con esto de las pinturas rupestres, también hay testimonios que señalan que pudieron haber sido realizadas por mujeres, porque así como se plasmaban animales en las cavernas, también se plasmaban las manos, y hay muchas manos de tamaños asociados a la mujer, ¿no? Por lo pequeña, que no son ni de hombres, ni que son de niños. Entonces, bueno, también se cree que habría tenido una participación muy importante, y que también pudieron ser artistas mujeres las que plasmaron las pinturas rupestres. Así lo ilustra Arturo Asensio para la exposición La mirada al Paleolítico, donde se especula con el probable hecho de que las pinturas fueran realizadas por una mujer. Y la mujer sigue presente a lo largo de la historia del arte mientras continuamos nuestro recorrido cronológico. Llegamos a Grecia, y en esta imagen, que es una escultura en mármol, no es la original griega, es una copia romana, porque la original al parecer pudo haber sido realizado en bronce y se perdió. Pero sin embargo, lo que los romanos en esta copia de los griegos recuperan es a la casa, o la diosa, la deidad vinculada a la casa, bajo el cuerpo de mujer, ¿no? O sea, es una figura femenina denominada Artemisa, y que después los griegos, perdón, después los romanos denominaron Diana, la cazadora. Está encarnada en una figura masculina, perdón, femenina. Entonces, esta figura femenina, que además, bueno, de los detalles específicos en cuanto a la técnica, al pliegue de los ropajes, a la perfección, la armonía, el movimiento, todo lo que sabemos que hace a una escultura griega clásica, también roba un poco de protagonismo el animal que la acompaña. El animal que la acompaña es un ciervo, y el ciervo tenía un gran simbolismo para los griegos, así como posteriormente lo tuvo para la religión cristiana. El ciervo tenía atribuciones místicas, porque era un animal considerado de sabiduría instintiva,
el cual permitía reconocer las plantas medicinales, e incluso fue considerado el mensajero de los dioses y mediador entre lo celestial y lo terrenal, ¿no? En oposición a lo que era el macho cabrío. Entonces, bueno, esta concepción de la mujer también como diosa de la casa la posiciona en un lugar de predominancia, ¿no? Incluso, bueno, hay una leyenda asociada a Diana la Cazadora o Artemisa, en donde en algún momento se estaba bañando desnuda en un lago, y la vio otro cazador que rivalizaba mucho siempre con ella. Entonces ella, al percatarse de que había sido descubierta en esas condiciones, le tiró agua en el rostro y lo convirtió en un ciervo, e hizo que sus propios perros se lo devoraran. Además, bueno, se cree que esa acción habría tenido un poco de cierta soberbia de parte de la diosa, porque este cazador habría hecho alarde de que cazaba mejor que ella. Entonces, bueno, en doble sentido fue la venganza, ¿no? Por su soberbia y por el atrevimiento de encontrarla desnuda en el lago. Entonces, bueno, todo hace a la mitología griega. Sabemos que estas historias abundan en lo que es el arte griego y el arte romano, pero nuevamente exaltan la figura femenina y la preponderancia del ciervo como un animal con esas atribuciones místicas, cosa que después se repite y vamos a retomar en la Edad Media. En el caso de este mosaico romano, es un mosaico que fue encontrado en una villa. Las villas eran residencias campestres donde los romanos se alejaban del bullicio de las ciudades. Recordamos que en Roma y en todas las ciudades que ellos fundaron, había un predominio de la vida urbana, ¿no? Y la mayor parte de las actividades se concentraban en las ciudades. Entonces, bueno, las residencias campestres más alejadas eran conocidas como las villas, y ahí se continuaban haciendo algunas prácticas de tipo rural, como la agricultura, como algo de domesticación de animales, y también se continuaban practicando actividades como la caza. Y la caza de jabalí era muy conocida por, bueno, justamente la rudeza del animal y todo lo que eso representaba, y quedó plasmada en este mosaico que fue encontrado y que data del siglo IV después de Cristo, ¿no? Entonces también los romanos, con un animal nuevamente, la temática del jabalí, que aparece presente, ¿no? Si continuamos nuestra cronología, nos vamos a la Edad Media, y aquí encontramos una iglesia en España, en la provincia de Soria, la iglesia de San Baudelio, del siglo XII. Esta iglesia, bueno, tiene varias escenas de caza, cosa que no es muy frecuente en el arte medieval encontrar, porque casi siempre las figuras son religiosas, y es raro encontrar elementos de la vida cotidiana. Sin embargo, tiene una gran carga simbólica estas escenas de caza que están representadas en la iglesia de San Baudelio. Primero, por ejemplo, una de las escenas que encontramos es esta que aparece aquí, en donde vemos al abad arriba de un caballo, guiado por perros, detrás de liebres. Entonces, si vamos a descifrar un poco algunos aspectos de la simbología, asociamos el caballo y los perros a lo noble, a lo fiel. Es más, bueno, el perro y el gato fueron los primeros animales domesticados en la prehistoria, el perro justamente para que acompañara al ser humano en la práctica de la caza, y el gato para que eh, protegiera los granos de la amenaza de los roedores, como las ratas. Entonces, bueno, fueron los dos primeros animales domesticados. Acá también la figura del perro aparece como un símbolo de fidelidad, como un símbolo de sabiduría en este sentido, y van detrás de las liebres. Las liebres en esta ocasión estarían representando al pecado. ¿Por qué? Porque según algunos textos cristianos, las liebres son signos de concupiscencia. La concupiscencia vendría a ser como esa excesiva atracción o afición a las riquezas y los placeres de la carne, ¿no? Los placeres mundanos que se perseguían tanto y eran castigados como pecado en la Edad Media.
¿no? Entonces, bueno, la liebre, la caza de la liebre era una forma de expiación de esos pecados, por eso estaba justificada. Lo mismo sucede a continuación con, bueno, otra figura que aparece también en esa iglesia, que es la casa del siervo. Pero en esta ocasión, la casa del siervo representa un poco el sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es símbolo de Cristo, así como lo es la oveja, ¿no? Con el buen pastor, porque heredando aquella concepción griega de que el ciervo era símbolo de pureza, de renovación, de crecimiento cíclico, e incluso en su ornamenta quedaba de manifiesto el árbol de la vida, y era un enemigo tremendo de la serpiente, bueno, se asocia al ciervo con Cristo. Pero además, hay una historia que cuenta de un santo, San Humberto, en donde se le habría aparecido un ciervo con una enorme ornamenta y en el medio de la ornamenta una cruz iluminada. Entonces, a partir de ahí se consolidó aún más lo sagrado del ciervo para el cristianismo. En esta iglesia es muy interesante las escenas que hay vinculadas a la caza, porque además era una práctica común en la zona. La mayoría de la población de esa zona practicó y vivió durante muchos años de la caza. Entonces, una práctica que está considerada como patrimonio cultural vivo por la UNESCO es la cetrería. La cetrería es la caza con animales o con aves, perdón, rapaces, como el águila o el halcón, que, bueno, se posiciona sobre la presa y, bueno, la atrapa sin uso de armas, ¿no? Lo mismo que pasa con los perros, ¿no? Por eso está como más difundida la práctica de la caza con otros animales como el perro o como las aves rapaces, para evitar el uso de las armas, ¿no? Bien. Cuando llegamos a nuestro territorio, y por eso, bueno, justamente lo de la denominación de Altamira al Queguay, eh, encontramos diferentes etnias, ¿sí? O pueblos originarios, que a medida que vamos avanzando en todo lo que es el proceso de conquista y colonización, podemos decir que la macroetnia charrúa logró que se incorporaran todos estos grupos, como los boanes, los yaros, los chaná, los guinoa, los minuanes. Entonces hablamos de macroetnia charrúa ya en lo que corresponde al siglo XIX, ¿no? Sin embargo, bueno, cuando los españoles llegaron a nuestro territorio, estos eran los grupos y más o menos dispersos en este mapa es que los encontramos. Lo mismo que, al parecer, de acuerdo a reconstrucciones antropológicas, podemos observar que a partir de los restos fósiles humanos encontrados, habrían tenido un aspecto similar al de la imagen que podemos encontrar acá, y eso no lo aleja de personas descendientes de los charrúas que todavía podemos encontrar entre la población uruguaya. Bueno, el nivel cultural con el que se encontraron estos europeos al llegar a nuestro territorio era el de cazadores superiores. ¿Por qué? Porque, bueno, los charrúas tenían principalmente cierto desarrollo de una tecnología superior, en donde había puntas de flecha, pulidas, boleadoras, raspadores, punzones, incluso morteros, que no queda muy claro para qué los utilizaban, pero existen y hay registros muy interesantes. Entonces, bueno, se entiende que una de las prácticas más importantes que ellos realizaban era la caza. ¿Y por qué principalmente la caza, no? Porque siempre hablamos de cazadores, pescadores, recolectores. Bueno, ahora a continuación vamos a revisar un poquito por qué solo esto de la caza o predominantemente la caza. Como les decía al inicio de la charla, habíamos denominado a esta instancia de Altamira al Queguay, porque en el Queguay, y ahí, bueno, está su denominación o su traducción al guaraní, o del guaraní al español. Hay varias interpretaciones con respecto al nombre. En principio, bueno,
se cree que se denominaba así porque traducido significaba donde confluyen los ensueños, aunque hay otras versiones vinculadas a una serie de traducciones que hizo, por ejemplo, Aníbal Zampayo, del guaraní, donde se hace referencia a la cascada del Queguay, y se asocia eso con una leyenda indígena, pero en las fuentes consultadas para esta instancia, lo que se pudo ver es que predominaba esta traducción del guaraní, ¿no? Significando Queguay, donde confluyen los ensueños. ¿Y qué pasaba en el entorno, en la zona de Queguay? Bueno, allí, en esos 400 kilómetros cuadrados de área protegida, que se conoce como los Montes del Queguay, que es un santuario de especies vegetales autóctonas de animales en peligro de extinción, como el carpincho, considerado el roedor más grande del mundo, pero que los charrúas cazaban tanto. Allí vivieron los últimos charrúas, ¿no? Que fueron exterminados el 11 de abril de 1831, y hasta ahí llegaría como nuestro recorrido en esta síntesis histórica cultural que venimos haciendo de la práctica de la caza. Bueno, los animales con los que ellos, digamos, incorporaron a la dieta, ¿no? Esos animales que identificaron esa dieta proteica de los charrúas, se cree que fueron algunos de estos que mencionábamos, como menciona Piugarte, donde habla de comadrejas, armadillos. Dentro de los armadillos sabemos que están los tatú, mulita, carpinchos. Ya después algunos animales un poco más grandes, como el ciervo o el yaguareté, pero para los cuales no se tenían utensilios o armas tan potentes para poder cazarlos, entonces era más difícil, casi siempre la caza era de estos animales pequeños, o el ñandú, a quien cazaban atando con la boleadora, o enroscando con la boleadora en su cuello, y lo derribaban, las pavas de monte, los lagartos, todos estos pequeños animales que, bueno, hicieron a la dieta de los charrúas. ¿Y por qué hablamos de que la dieta de los charrúas era esencialmente carnívora? Porque la recolección era una práctica precaria. Recordemos que, a diferencia de otros territorios latinoamericanos, donde abundan en mayor cantidad los frutos tropicales o los frutos silvestres, en nuestra flora no había demasiadas plantas comestibles o frutales, ¿sí? Algo de arazá, butiá, ¿no? Pero todos frutos pequeños que no eran en abundancia. Incluso se dice que un fruto, o en realidad el cogollo del ceibo, era un recurso que ellos utilizaban mucho para saciar la sed, porque tenía grandes propiedades nutricionales, e incluso hasta algunos meses hasta sin comer, solo comiendo cogollos de ceibo se podía pasar. Eso dicen algunos testimonios que estuvimos consultando y que aparecen en el libro de Piugarte. También otra de las cosas que se plantea ahí, que propone este autor, es que la pesca tampoco estaba muy desarrollada, porque no hay registros de cómo se pescaba, y porque, por ejemplo, no había árboles con capacidad para construir canoas, como si lo hacían los guaraníes. Entonces, bueno, eso nos lleva a pensar, o por lo menos a coincidir con lo que piensa el autor, de que la dieta era principalmente carnívora. Y que, bueno, en algún momento se consumió cruda esa carne, como hicieron los primeros homínidos, que eran esencialmente carroñeros, y después, con el paso del tiempo, bueno, fue asada en asador de palo o cocida en ollas de barro a medida que se fue desarrollando la cerámica en nuestro territorio. Entonces, un poco eso también se vio modificado por la llegada de los europeos. Recordemos que en 1516, cuando llegaron los europeos al Río de la Plata, la macroetnia charrúa tenía este nivel cultural de cazadores superiores, pero que después, con la introducción de la ganadería, cambió no solo su hábitat, cambió la demografía, cambiaron las costumbres, y cambió la dieta. Entonces, esos cazadores superiores se convirtieron en diestros cazadores de vacas, donde también cambiaron incluso hasta las armas.
¿no? Entonces incorporaron el uso del cuchillo, las lanzas, y también acompañaron con perros y caballos la práctica de la caza, que más adelante, a medida que esta aumentaba, y bueno, y este territorio se iba colonizando de la mano de los españoles y los portugueses que se asomaban a la frontera, bueno, también se convirtió en un tipo de pillaje, ¿no? En un tipo de delito, ¿no? El robo del ganado, no solo para el consumo para la supervivencia, sino el consumo del ganado vacuno para el contrabando, ¿no? Que era una práctica muy frecuente en nuestro territorio, si estamos hablando del siglo XVIII. Entonces, todas estas transformaciones que fueron viviendo nuestros pueblos originarios, nosotros las hemos heredado también, somos una cultura esencialmente carnívora, y bueno, ese consumo de carne vacuna, que las estadísticas a nivel mundial así lo demuestran, ¿no? Ese consumo per cápita de carne vacuna revela esta herencia cultural tanto de los colonizadores como de los propios pueblos originarios. Entonces, a modo de cierre, queríamos recuperar que la incorporación de la carne en la dieta del ser humano jugó un papel muy importante, incluso hasta en el desarrollo de su propio cerebro, pero la caza como práctica cultural eh, nos dejó o nos heredó incluso las primeras formas de comunicación a través del arte rupestre. Y que esta práctica de la caza es una práctica que atraviesa a todas las comunidades humanas, desde los pueblos más atrasados culturalmente o tecnológicamente en este sentido, o a los pueblos más avanzados, y que a lo largo y ancho del planeta se continúan desarrollando diferentes variantes de la caza como forma de subsistencia o como práctica de entretenimiento. La idea de esta charla no era hacer apología de la caza, sino reconocerla como un proceso, como parte de un proceso histórico y cómo influyó en lo que hoy somos como comunidad, como seres humanos, y bueno, y que ha formado parte de nuestra historia desde los orígenes de la humanidad. Entonces, ese fue el objetivo de esta charla, para incorporarle un aspecto académico a una instancia gastronómica, porque justamente ese es el objetivo del grupo de investigación académica. Seguimos trabajando en nuestra línea de investigación con Gusto Patrimonio. Pronto van a tener novedades sobre nuestro próximo trabajo que está vinculado a la industria alimenticia. Muchas gracias y será hasta la próxima.